Si el hidrógeno es el elemento químico más abundante de todo el universo, ¿por qué no está alimentando ya las ciudades, los vehículos y, bueno, toda la industria de quienes nos escuchan? Hola, soy Lola Baldín. Y yo soy Gildo Avellán. Bienvenidos a Punto Data. Hoy en Punto Data queremos abordar precisamente esa brecha, o sea, la distancia que hay entre la gran promesa científica del hidrógeno y su realidad técnica y geopolítica. Exacto. Se trata de entender qué es realmente este gas, cómo se fabrica y por qué la nueva economía que se está construyendo a su alrededor está redibujando todo el mapa de vulnerabilidades energéticas mundiales. Porque, a ver, para comprender este potencial de cambio, primero hay que mirar su naturaleza intrínseca, que es muy peculiar. Sí, totalmente. Si observamos su estructura, es el átomo más simple que existe, es decir, un solo protón en el núcleo y un solo electrón orbitando. Y fíjate que esa simplicidad es justo el origen de todas sus complicaciones prácticas. Claro, es que la historia de su descubrimiento ya nos da una pista de lo difícil que es de domesticar. El primer acercamiento documentado fue en el siglo XVI. Por un médico y alquimista suizo, ¿verdad? Paracelso. Ese mismo. Aunque su nombre real era bastante más complejo, Theophrastus Bombastus von Hohenheim. ¡Madre mía! Para quienes busquen la precisión fonética, sería algo así como Theophrastus Bombastus von Hohenheim. Clavado. Pues este hombre descubrió que al disolver hierro en ácido sulfúrico se liberaba un gas misterioso. Lo que pasaba a nivel químico es que el ácido le arrancaba electrones al hierro y así se liberaban los iones de hidrógeno. Eso es, en forma de burbujas. Y ya más adelante, en el siglo XVII, Théodore Turquet de Mayerne descubrió su extrema inflamabilidad. Y aquí, Gildo, aquí hay que hacer una corrección conceptual muy importante que siempre aparece en el debate público. Dime. Se suele hablar del hidrógeno como una fuente de energía, Ujú. como si fuera, no sé, petróleo, carbón o el propio viento. Y es un error de categoría total. Exacto. No es una fuente de energía primaria. Es lo que en termodinámica llamamos un vector energético. Un vector, claro. Hay que verlo como una especie de portador, como una batería líquida o gaseosa, si quieres. O un muelle comprimido. Porque en la Tierra, al ser tan sumamente ligero y reactivo, pues no lo encuentras libre en la naturaleza. Nunca. Siempre está abrazado a otros elementos. Al oxígeno formando agua o al carbono en los combustibles fósiles. Por lo tanto, para obtener hidrógeno puro, primero hay que gastar enormes cantidades de energía en romper esos enlaces. Es decir, tienes que gastar energía para fabricar la energía que luego vas a usar. Es como tener que fabricar la madera antes de poder echarla a la chimenea. Me parece una metáfora perfecta. Y claro, dependiendo de dónde provenga esa energía inicial para aislarlo, la industria lo clasifica por colores. El primero, y el que domina el mercado hoy en día, es el hidrógeno gris. Que representa cerca del 90% de la producción mundial actual. Exacto. Y no sale del agua, sale de combustibles fósiles. Se usa un proceso químico llamado reformado de gas natural con vapor. Básicamente someten el gas metano a unas temperaturas altísimas con vapor de agua, rompen las moléculas y sacan el hidrógeno. Pero el residuo de esa reacción es dióxido de carbono. Se emiten inmensas cantidades de CO2 a la atmósfera. O sea que el hidrógeno gris no ayuda en absoluto a la transición energética. Nada. Y por eso surge una especie de parche temporal que impulsa la industria fósil, el hidrógeno azul. Que sigue el mismo proceso químico, usando gas natural, pero le añaden la captura y almacenamiento de carbono. La tecnología CAC, sí. La idea es atrapar el CO2 antes de que salga y enterrarlo. Pero los datos nos dicen que es una solución bastante defectuosa. Claro, porque mantienes intacta la dependencia del gas natural, y eso te expone a las mismas crisis de precios de siempre. Como la que vimos en Europa en 2021. Exacto. Y además, tienes el riesgo constante de fugas de metano en los gasoductos, que a corto plazo tiene un efecto invernadero muchísimo peor que el CO2. Lo que nos lleva al verdadero objetivo de todo esto, el protagonista real, el hidrógeno verde.
Aquí cambia todo el mecanismo de producción. Se usa la electrólisis. Coges agua pura, le aplicas una corriente eléctrica 100% renovable, ya sea eólica o solar. Y la metes en una máquina llamada electrolizador. La energía rompe los enlaces del agua, separa el oxígeno por un lado, que va al aire, y te quedas con el hidrógeno. Y el único subproducto cuando luego usas ese hidrógeno es simple vapor de agua. 0 emisiones. 0. Es impecable a nivel ambiental. Pero a ver, aquí tengo que plantear una duda muy razonable que puede surgir al escuchar esto. Dispara. Si el hidrógeno verde es totalmente limpio, la lógica más básica diría que deberíamos usarlo para todo. Coches, calefacción, todo. Sí, pero si hiciéramos eso estaríamos cometiendo un error estratégico monumental. ¿Por qué no podemos simplemente inundar el mercado con él? Por la termodinámica. Las leyes de la física no perdonan. El ciclo de vida del hidrógeno verde tiene muchísimos pasos, y en cada uno pierdes cantidades masivas de energía. Ya en la propia electrólisis pierdes energía, ¿no? Claro, no toda la electricidad se convierte en hidrógeno. Una buena parte se disipa como calor. Y luego está el transporte, que logísticamente es un desafío enorme. Al ser el gas más ligero del universo, es muy poco denso. Exacto. A presión ambiente, para llevar suficiente hidrógeno para mover un coche, necesitarías un tanque del tamaño de un globo aerostático. Así que, para que ocupe menos y poder llevarlo en barcos, tienes que licuarlo. Convertirlo en líquido, sí. Y la única forma es enfriándolo a temperaturas extremas, 253 grados centígrados bajo cero. Es que, fíjate, es como intentar llevar agua en una red de pescar. Como es tan diminuto, se escapa. Así que tienes que construir un cubo hermético y congelarlo. Y fabricar ese cubo, o sea, ultrarrefrigerarlo, requiere tanta energía que a veces el envase cuesta más que el propio producto. Y luego, cuando llega a su destino y pasa por una pila de combustible para volver a ser electricidad, vuelves a perder rendimiento. Si hacemos el balance final, de 100 unidades de energía solar que produces, igual solo 30 llegan a las ruedas de un coche de hidrógeno. Mientras que si usas esa electricidad directamente en la batería de un vehículo eléctrico, la eficiencia supera el 80%. Muchísimo más eficiente. Entonces, subvencionar toda esa pérdida de energía para usos cotidianos sería un desperdicio inasumible. Totalmente. Por eso el hidrógeno verde no es una navaja suiza para todo. Sería más bien un bisturí. Exacto. Una herramienta de alta precisión para operaciones críticas. Debe reservarse para sectores imposibles de electrificar. Como la industria pesada. Pensemos en la fabricación de acero. Claro, hoy se usa carbón para extraer el oxígeno del mineral de hierro. El hidrógeno puede hacer esa reacción emitiendo agua en lugar de CO2. O para sintetizar fertilizantes agrícolas, que hoy dependen totalmente del hidrógeno RIS. Y en el transporte, pues para lo más pesado. Baterías de litio en un barco mercante transoceánico no tienen sentido, pesan demasiado. Igual que en la aviación de larga distancia. Ahí sí que la densidad del hidrógeno es indispensable. Y hay otro uso crítico, el almacenamiento estacional para la red eléctrica. Porque las renovables son intermitentes, claro. Claro, el viento no siempre sopla. A veces, en primavera, tienes muchísima energía solar y eólica que la red no puede absorber. Y las baterías normales te guardan energía para unas horas, pero no para meses. Pues usas ese excedente para fabricar hidrógeno verde, lo guardas en cavernas subterráneas y en pleno invierno, cuando hace falta calefacción y no hay sol, lo vuelves a convertir en electricidad. Exacto. Funciona como un salvavidas del sistema. Y fíjate que al cambiar de una forma tan profunda cómo generamos y movemos la energía, inevitablemente va a cambiar el mapa del poder mundial. Pasamos de los petroestados tradicionales a un nuevo orden de electroestados. Es una reconfiguración total. Durante décadas, el comercio de petróleo ha sido muy fluido y global. Un superpetrolero sale del Golfo Pérsico y va a cualquier parte. Pero con el hidrógeno vamos hacia una regionalización muy fuerte. Redes eléctricas de ultra alta tensión y gasoductos reconvertidos, que favorecen mucho el mercado continental. Aunque sí habrá mercado transoceánico, seguramente no transportarán hidrógeno puro, sino derivados líquidos como el amoníaco verde, que es mucho más estable. Y en este nuevo tablero emergen actores muy distintos. Ya no importan las bolsas de petróleo bajo tierra. Importan tres cosas:
territorio extenso y despoblado, radiación solar muy intensa y vientos constantes. Países que históricamente no han sido potencias energéticas. Hablamos de Chile, con el desierto de Atacama, Namibia, en África, con esos corredores de viento frente al Atlántico. Omán, en Oriente Medio, que quiere reciclar su infraestructura de gas. Y España, en el sur de Europa, que tiene una combinación de sol y viento muy notable. Todos estos países tienen un potencial exportador inmenso. Y esto genera lo que ya se empieza a llamar la diplomacia del hidrógeno, porque los países muy industrializados, que no tienen suficiente sol ni espacio, tienen que asegurar su suministro rápido. Alemania es el ejemplo de manual. Tienen una industria química y siderúrgica enorme y saben que no pueden producir todo el hidrógeno que van a necesitar. Así que ya están abriendo oficinas diplomáticas específicas en países africanos. Sí, usando herramientas financieras muy potentes como la iniciativa H2 Global. Que es básicamente el gobierno alemán interviniendo el mercado, pagando la diferencia entre el coste real del hidrógeno verde y lo que la industria puede pagar. Todo para firmar contratos blindados a largo plazo. Pero claro, esto tiene una lectura política delicada. Sí, un riesgo claro de extractivismo. Exactamente. Si los países europeos o asiáticos van a Namibia o a Chile, montan inmensos parques solares solo para exportar amoníaco. Y no hay transferencia tecnológica ni se crea industria local. Pues esos países se convierten en meras minas de energía. Estaríamos replicando las desigualdades del siglo XX, pero ahora con una bandera ecologista. Tal cual. Y hablando de minas, llegamos al punto más complejo de toda esta transición, la nueva dependencia física. La tiranía de los materiales críticos. Porque para huir de los combustibles fósiles resulta que necesitamos metales extremadamente raros. Si abres un electrolizador o una pila de combustible, la química interna es muy exigente. Fíjate en los electrolizadores PEM, los de membrana de intercambio de protones. Son muy buenos porque reaccionan rápidamente a los cambios de la energía solar y eólica. Pero crean un ambiente ácido que disuelve cualquier metal normal. Por eso necesitas recubrimientos de metales nobles que resistan la corrosión, principalmente iridio y platino. Y claro, cuando miras dónde están esos metales, Sudáfrica controla más del 70% del platino mundial. Y más del 85% de todo el iridio de la Tierra. Es casi un monopolio. Y si intentamos esquivar eso usando otras tecnologías de futuro, como los electrolizadores de óxido sólido, pues la dependencia cambia de código postal, pero no desaparece. Porque estos funcionan a 1000 grados centígrados para reducir la electricidad necesaria, pero requieren cerámicas avanzadas dopadas con tierras raras, como el itrio o el escandio. Y ahí es China quien tiene un control abrumador, procesando casi el 95% de esos materiales críticos a nivel global. O sea, escapamos de la volatilidad política de Oriente Medio para caer en un embudo geológico y de procesamiento en Sudáfrica o China. Y lo grave es que cualquier pequeño problema, una huelga minera, un desastre natural, te multiplica los precios y te paraliza de golpe la construcción de infraestructuras verdes. Lo que está empujando a las potencias a buscar opciones muy controvertidas como la minería en el lecho marino profundo. Un ecosistema abisal casi intacto que podría ser la próxima víctima de esta necesidad de energía limpia. Bueno, creo que después de este análisis toca recapitular un poco los 3 puntos fundamentales. Sí, de forma muy contenida. El primer punto es que el hidrógeno es un vector, no una fuente inagotable. El hidrógeno verde es vital, pero requiere unas infraestructuras de generación eléctrica colosales. El segundo, que por pura termodinámica y las pérdidas de eficiencia al licuarlo y transportarlo, su uso tiene que ser muy quirúrgico. Centrado en descarbonizar la industria pesada, el transporte transoceánico y el almacenamiento estacional. Y el tercer punto es que todo esto reescribe el poder global. Las tensiones por los gasoductos se cambian por la competencia por la tecnología de los electrolizadores y el acceso a los minerales críticos. Reubicando así las vulnerabilidades en territorios nuevos. Para la audiencia que quiera profundizar en esta complejidad técnica y geopolítica, recomendamos 3 lecturas clave. El ensayo Energías renovables. Una breve introducción, de Nick Jelley. También la obra The Hydrogen Revolution, de Marco Alverà. Y el libro La guerra por la energía, de Alberto Garzón. Invitamos a quienes nos escuchan a suscribirse a Punto Data en sus plataformas habituales para seguir nuestras futuras emisiones. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.